El cáncer es una enfermedad que muchas veces asociamos a la edad adulta, sin embargo, puede presentarse durante la niñez y también durante la etapa juvenil. Es importante que nosotros sepamos identificar cuáles son los síntomas que pudiesen generarse durante esta etapa y además saber por qué es tan importante la consulta con el especialista para un diagnóstico y también un tratamiento oportuno de esta enfermedad. Por tu Salud llegó a ustedes gracias a Agua Los Alpes. Hidrátate con entusiasmo. Amigos de Por tu Salud, bienvenidos a esta nueva edición. Soy José Francisco Carvajal y desde ya coloco a su disposición nuestras redes sociales para que interactúen con nosotros y también para que nos hagan llegar todos sus comentarios, incluso también sus propuestas. @Publinsight, @Publinmagazine y mis redes personales @CarvajalJosé. Tal como lo comentaba al principio, hoy hablaremos sobre cáncer, sobre todo en la edad juvenil. Una edad en la que quizás por diferentes motivos estamos, un poco más concentrados en lo que tiene que ver con nuestros estudios y con nuestras actividades que de cierta manera, influyen en todo lo que es nuestra vida adulta. Desestimamos muchas veces la consulta con el especialista durante la juventud, sin embargo es importante que prestemos atención a ciertas señales. Para hablar sobre este tema hemos venido hasta el consultorio del doctor Enrico Hernández. Él es médico oncólogo. Gracias por recibirnos, doctor. No, muchísimas gracias a ustedes como siempre por la invitación. Doctor, mencionaba al principio que es importante estar atento a diferentes señales que puede generar esta enfermedad en la juventud, ¿no? Yo quisiera saber, cuáles pudiesen ser esa sintomatología que por lo general son las causas que llevan a los jóvenes, y en compañía por supuesto también de sus representantes, al especialista para hacer un diagnóstico de esta enfermedad. Mira, sí, básicamente primero me gustaría definir qué es lo que es un cáncer en personas jóvenes. Pues a pesar de los estigmas sociales, toda persona menor de 40 años o hasta 40 años se considera como cáncer en personas jóvenes. Involucra, como pues bien lo estoy diciendo, un gran grupo etario. Y ese grupo etario a la vez se puede dividir en las personas que son niños, en adolescentes y como tal las personas jóvenes. Entonces, de acuerdo más o menos al grupo etario va a variar la sintomatología que puede presentar. Sin embargo, clásicamente conocemos que los tumores pueden producir bultos o masas en el cuerpo. Entonces, ante la presencia de cualquier bulto o masa anómalo, no cotidiano, que no esté normal, que no haya tenido antes, el paciente debe acudir. Otro importante son los cambios que presenten en los nébulos lunares. Es muy frecuente ver también que presenten alteración. Pero clásicamente este grupo lo que se caracteriza es por pérdida de peso no asociada a ningún régimen alimentario particular o a ninguna actividad física particular. También que presenten debilidad generalizada y que presenten la presencia de algún bulto o sangrado anómalo. Aquellos pacientes que pueden presentar en las mujeres periodos intermenstruales o en los hombres que presentan algún tipo de sangrado a través de las orinas, las heces o algún tipo de cavidad del cuerpo. Claro, estos síntomas son muy generales, pero si se hacen persistentes, debe acudir inmediatamente a un médico especialista para tomar decisiones y evaluaciones respectivas. Claro, porque además es importante decir que los síntomas van a estar asociados al tipo de cáncer que pueda tener el paciente, ¿no? Totalmente. Y en este punto me gustaría aclarar, conocer cuáles son los tipos de cáncer más común durante esos primeros 40 años de edad. Usted nos menciona que un paciente menor a 40 años entra dentro de ese grupo de cáncer juvenil, o sea que yo por lo menos todavía estoy en edad. Yo también. Entonces, mira, los tipos de cáncer más frecuentes en esa edad son mama, testículo, también se presenta algunos tipos de linfomas o leucemias. Otro muy característico es cáncer de colon. Otro que da mucha sintomatología es cáncer de tiroides y los sarcomas. Dividiéndolo en mujer y hombre, o sexo masculino y sexo femenino,
vemos que el sexo femenino se caracteriza más por tener cáncer de mama, cuello uterino y tiroides. Y en el caso de los masculinos, cáncer de testículo y cáncer de colon. En líneas generales, ambos sexos podemos mencionar los linfomas y también a los sarcomas, que son mucho más frecuentes, sobre todo en niños. Tomando en consideración, doctor, que uno en estas edades tempranas quizás no piensa en cáncer, ¿no? Pudiésemos decir que en el caso de los jóvenes el diagnóstico suele ser más tardío. Totalmente. De hecho, a pesar de que el cáncer en jóvenes se considera más agresivo, ya vamos a explicar por qué, también ciertamente tiene un diagnóstico mucho más tardío, porque ni el personal sanitario ni el paciente piensa, sospecha que va a tener un cáncer como primera intención. Hemos visto de forma alarmante en los últimos años el aumento del cáncer o el diagnóstico del cáncer juvenil en pacientes, sobre todo el cáncer de mama es uno de los que más se ha visto, pero también, por ejemplo, el cáncer de tiroides y el cáncer de testículos han alcanzado cifras que pues tienden a ser alarmantes. Nos dice algo importante, y es que el cáncer suele ser más agresivo durante esta edad, digamos, temprana. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Mira, hay un componente genético que es el componente principal en este tipo de lesiones, que además de ser genético puede ser hereditario. Al ser hereditario tiende a producirse directamente del componente celular del paciente y no asociado a otros factores externos, como por ejemplo en los cánceres que son mayores a 40 años, generalmente asociamos la misma edad, la radiación que puede presentar la persona simplemente por existir en la Tierra, o en los alimentos, o el flujo sostenido del estrés. Pero en estos pacientes jóvenes, generalmente el desarrollo viene implícito en la célula como tal. Ya no necesita tantos factores externos para que se produzca, lo que lo hace más resistente a tratamientos. Sin embargo, a pesar de ser más resistente a tratamientos, el paciente generalmente tiene un poco más de oportunidades porque son pacientes que en general toleran más tratamiento porque están más sanos de forma basal. Entonces es un cáncer que es producido por los genes más que por la influencia externa, y eso lo hace desafortunadamente más agresivo. Entiendo, o sea que es importante tomar en consideración que también, bueno, esos factores genéticos inciden en lo que vendría siendo, bueno, el impacto que puede tener ese cáncer en el paciente. Usted nos mencionaba que existen, bueno, algunos tipos de cáncer que son más frecuentes en esta edad temprana, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles pudiesen ser, dentro de ese grupo que usted nos mencionó, los tipos de cáncer que mayor tasa de mortalidad pueden presentar? Mira, básicamente el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino y las leucemias se han asociado con mayor tasa de mortalidad. Además, el cáncer de testículo sí es diagnosticado en etapas tardías. Digamos que de forma grande no hay uno que pueda decir que es más mortal que otro, sino depende del estadio donde se diagnostica, es decir, la etapa precisa cuando se hizo el diagnóstico. Además de esto, también la frecuencia con que aparece. Es mucho más frecuente que aparezca, por ejemplo, un cáncer de mama que un cáncer de tiroides. Y la mortalidad netamente va a ser mayor en el cáncer de mama que el de tiroides. El cáncer de tiroides, haciendo colación de este, ha sido uno de los que menos agresivo tenemos actualmente. Y esta menor agresividad también conlleva a menor mortalidad. Hay algunas teorías del por qué se produce cáncer en estadios tempranos. No sé si quieres que las conversemos. Sí, claro. Bueno, entre las teorías que están, digamos, repuntando es que hemos tenido actualmente más tecnología, y la tecnología ha permitido que nosotros podamos diagnosticarlos de forma más jóvenes. Sin embargo, también sabemos que hay mucha relación con el estrés. El estrés marcado, sostenido que hay, tanta información que podemos manejar ahorita, tanta tecnología que tenemos acceso, ha conllevado a que nuestras personas en general tengan un estrés mayor. Y este estrés
es una de las primeras causas que ha activado esos genes oncológicos en las personas y ha permitido que tengan este desarrollo más temprano. Hay unas teorías secundarias como por ejemplo la exposición a radiaciones. Hemos tenido pues un avance importantísimo en la tecnología que conlleva que el paciente pueda tener una exposición más a radiaciones. Sin embargo, esto realmente no está probado. De hecho, por estar en la Tierra, solamente por vivir aquí sin tener ningún tipo de tecnología alrededor, podemos considerar que tenemos una exposición a radiación de 2.5 milisievert al año. Necesitaríamos aproximadamente entre 500 a 1000 milisievert para considerar que es un riesgo alto de radiación. Es decir, una persona que viva 100 años va a tener una exposición a radiación de 250 milisievert. Y esta exposición a radiación aún no genera un impacto oncológico, pero en las personas que tienen esos genes alterados quizás sí. Por eso es que tú ves que pacientes que tienen mayor de 60 años tienen una activación más grande de los genes. Entonces esa parte de radiación ha quedado un poco descartada para personas jóvenes, pero sí, pues también la falta de actividad física, por ejemplo, el desarrollo muscular, porque hay muchas personas que se centran, mira, que tienes que tener ciertas características para considerar que no te va a tener ningún problema de salud, pero es más el desarrollo de la musculatura lo que ha llevado a demostrar que evita enfermedades asociadas a esto. Entonces sí, el estrés es una de las principales causas y así los manejamos, y aparte el desarrollo de la tecnología que ha permitido el diagnóstico más temprano. Bueno, es importante también tomar en consideración que en esta era digital, en esta era tecnológica, son muchas las personas que de alguna forma hacen autodiagnóstico a través de Google, últimamente también a través de ChatGPT. Yo quisiera, bueno, conocer cuál es la impresión que tiene usted en relación a esto, tomando en cuenta que muchas personas tal vez no acuden con el especialista para hacer un diagnóstico adecuado en tal caso de la enfermedad, sino que simplemente confían en lo que en este caso la inteligencia artificial puede. Mira, la inteligencia artificial es una herramienta fantástica y yo la uso día con día. Cada vez que la uso, cada vez me enamoro más de ella y creo que simplemente es el futuro. Lo que pasa es que el uso de esta herramienta, que actualmente es herramienta y después nos va a sustituir, esta herramienta pues tiene que ser aplicada, estudiada y manejada con responsabilidad con la información que nos dé. No es lo mismo la información que yo pueda obtener como personal de salud de la inteligencia artificial, digerirla, procesarla y aplicarla a la información que puedas tener, por ejemplo, tú como persona de los medios de comunicación social con esta herramienta. Si a mí me dice, por ejemplo, el riesgo para cáncer de tal situación es tal tanto, yo puedo manejar eso de una forma distinta y aplicar un tratamiento en ella. No lo mismo que puedas tú hacer con esta información, yendo del punto de vista distinto. Hay información que para ti te puede dar inteligencia artificial para las redes, que puedes aplicar perfectamente para aumentar tu engagement, que yo no voy a saber, no voy a tener ni idea de cómo utilizarla porque no me especializo en eso. Entonces, totalmente de acuerdo que la inteligencia artificial y los buscadores tienen que existir. La cuestión es que creo aún todavía que necesitamos que cada quien maneje esa información de acuerdo a su experiencia y a sus habilidades, y más aún algo tan sensible como el cáncer. No quedarse con la información que le dan allí, porque al final ellos dan una información pero no aplican un tratamiento. Es el médico al final, actualmente y todavía, que va a tener la capacidad técnica, científica, tecnológica para aplicar esa información en la persona como tal. Usted conforma el equipo médico de Seno Salud. Actualmente tienen una campaña que se llama Todos los días son rosas. Yo quisiera que ahondáramos un poco en cuál es el objetivo de esta campaña y de qué manera ustedes la ejecutan. Como te decía, el cáncer de mama es uno de los más frecuentes, bueno, es el más frecuente en Venezuela. Está compitiendo muy de cerca con el cáncer de próstata, pero es el más frecuente aún en Venezuela. Y
hemos visto alarmantemente que tenemos una incidencia altísima de personas jóvenes. De hecho, he visto recientemente pacientes con cáncer de mama muy avanzados de 20 años, cosa que pues era impensable hace un par de años. Esto no era posible. Fibroadenoma sí tiene menos de 20 años. Pues no, lo hemos visto. Entonces sí, entre pues una de mis labores en esta vida, estoy como director médico de la Fundación Seno Salud, y hemos adquirido ahorita la campaña que es, como bien lo dijiste, Todos los días son rosa, para intentar concientizar aún más a la población, porque aquí el problema es que no tenemos una pastilla milagrosa que nos permita detener el proceso, o no tenemos una herramienta única que nos permita: no vas a tener más cáncer, tómate esto. Hemos curado muchos cánceres, sí lo hemos hecho. En el mundo hay muchas curas para el cáncer, pero la mayor herramienta que tenemos es la detección temprana. Detectarlo cuando está pequeñito, porque si lo detectamos pequeñito, garantizamos la cura en el 98% de los pacientes. Si lo detectamos avanzado, esa probabilidad baja hasta el 40%. Entonces, no es lo mismo que tengo 10 personas que lo detecté pequeño, las curo las 10. Ahora, si tengo 10 personas que la detecté muy avanzado, curo a 4 y 6 desafortunadamente no. Entonces, eso es lo que queremos: concientizar que todos los días son rosa, concientizar que todos los días debemos hacer un chequeo y concientizar que tenemos que aplicar la herramienta que tenemos. En un futuro, cuando la inteligencia artificial nos detecte el gen específico que produce esto y logramos hacer una elección del gen con esas mismas herramientas, pues ya no será necesario esto. Pero aún tenemos que hacerlo, porque sí hay cura para el cáncer. Hay cura para muchos tipos de cánceres, porque no es una enfermedad, no es el cáncer, son los cánceres, son cientos y cientos de tipos de cánceres. Hemos curado algunos, no hemos curado todos. Es así. Bueno, la importancia entonces de la consulta con el especialista para el diagnóstico oportuno de esta enfermedad. Nosotros vamos a hacer una pausa acá en Por Tu Salud. Al regreso continuaremos conversando con el doctor Enrico Hernández, médico oncólogo, para conocer más información en relación a lo que es el cáncer en la edad, en la juventud. Ya regresamos con más. Por Tu Salud llegó a ustedes gracias a Agua Los Alpes. Hidrátate con entusiasmo. Continuamos con más de Por Tu Salud. En esta oportunidad, conociendo información relacionada al cáncer. Seguimos con el doctor Enrico Hernández, cirujano oncólogo. Doctor, quisiera que habláramos sobre el diagnóstico, ¿no?, de esta enfermedad, sobre todo en esta etapa, en la etapa juvenil, por decirlo de alguna manera. ¿Existen diferencias entre el diagnóstico que se realiza durante esta etapa en comparación a aquellos estudios que se realizan, o ese protocolo, ¿no?, de diagnóstico que se emplea ya pasados los 40 años? Sí, por supuesto. Realmente, como todo en la medicina, debemos individualizar al paciente. Estos pacientes en edad joven para cáncer, nosotros primero debemos de sospechar. Ese es el diagnóstico principal, la sospecha clínica. Tanto que el paciente la tenga, porque el paciente es el que va a acudir, y el médico que sea capaz de entender que esos síntomas están asociados a algún tipo de enfermedad oncológica. Dicho esto, individualizando los tipos de cánceres, para cada uno vamos a aplicar herramientas. Digamos, por ejemplo, en el cáncer, nuevamente, porque es el más frecuente, el cáncer de mama, a pacientes de acuerdo al grupo etario le voy a hacer uno u otro estudio. No le puedo hacer mamografía a todas las pacientes. Yo puedo, como médico, hacer mamografía a partir de los 30 años. Realmente es la indicación básica. ¿Que son 35, que son 40? Sí, pero eso es para cuando no hay enfermedad. Para ya cuando hay una enfermedad presente, tú puedes, a partir de los 30 años, tener un apoyo con mamografía. Si es menor, hay que hacer resonancia, no puedes usar mamografía. O utilizar el complementario, que es el ecomamario. Ya para otro tipo de cáncer, por ejemplo, el cáncer testicular, ahí usamos básicamente ultrasonido. Es un cáncer que generalmente su grupo etario es entre los 25 y los 35 años,
y es un cáncer que se detecta básicamente por el examen físico del paciente. El paciente tiene sensación de una masa en el testículo. Ahora, este tipo de cáncer generalmente no da dolor inicialmente, sino que es solamente por la exploración física. El paciente no acude porque hay un dolor agudo o un dolor crónico, porque tuvo molestias, sino porque palpándose evidenció una masa. Es más difícil, por ejemplo, el cáncer de colon, que también te comenté que tiene un poco de aumento en la incidencia en personas jóvenes, digamos entre los 35 y 40 años. Y es más difícil porque realmente los síntomas son vagos e imprecisos. Son síntomas que se pueden asociar a una gastroenteritis. Mira, comí en la calle perro caliente y esto me causó una pequeña malestar estomacal. El otro día me comí esto y tengo otro malestar aquí. Y generalmente se alternan tener periodos de estreñimiento con periodos de diarrea. Y esto ocasiona pues que el paciente no se percate de una enfermedad y no lo detecte avanzado. Cuando ya, por ejemplo, presenta sangrado a través de las heces, y este es el signo de alarma para el paciente de forma principal. Otro muy vago de detectar son los linfomas, porque los linfomas se asocian a periodos de aumento de temperatura que quizás puede llegar a fiebre, con decaimiento, alguna pérdida de peso, pero que suelen ser muy leves al inicio y el paciente se va acostumbrando a ellos al punto de que cuando ya francamente los tiene no le parece nada extraño. Además que presentan adenopatías, aumento de los ganglios linfáticos en zonas como el cuello, como la axila o la ingle, pero estos no tienden a ser dolorosos. Entonces tampoco se percatan de ellos hasta que o ven el bulto grande o porque coexisten con algún tipo de infección, por ejemplo respiratoria, pueden palpárselo por dolor. Entiendo, ahí vemos entonces la importancia que tiene en este caso lo que es la exploración física, ¿no? Total. Quisiera también conocer, bueno, parte de los avances que ha tenido en este caso la medicina para todo lo que es el diagnóstico oportuno del cáncer. Usted nos mencionaba que, bueno, obviamente ya hay pruebas hasta el momento preestablecidas, que son las más comunes, que forman parte de ese gol estándar para lo que es el diagnóstico oportuno de diferentes tipos de cáncer. Sin embargo, bueno, también nos hablaba en relación a lo que es la exploración física y la importancia que esta tiene, ¿no? Como parte de ese universo que permite hacer, bueno, el diagnóstico, la detección temprana de los diferentes tipos de cáncer. Sin embargo, hemos visto últimamente que la inteligencia artificial ha cobrado cierto protagonismo, no solamente en lo que es la detección, sino incluso también en el diagnóstico y tratamiento de diferentes tipos de problemas. No sé si a nivel oncológico también esta tiene algún rol importante. Sí, realmente sí. Ahorita tenemos pruebas que están apoyadas con la inteligencia artificial. De hecho, ya establecimos conceptos como la patómica o la radiómica, que son no es más que la patología asociada a inteligencia artificial y la radiología aplicada a inteligencia artificial, donde además se usan las pruebas genómicas para complementar este aspecto. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial para hacer combinaciones de proteínas y de detectar genes que hubiesen tardado 100 años al ser humano. Lo detecta pues la inteligencia artificial, digamos, en horas, días. Puede ayudar a descifrar el genoma como tal de algunas enfermedades. Bueno, el genoma humano ya está descifrado, pero detectar algunas enfermedades que puedan estar asociadas a este tipo. La enfermedad oncológica generalmente están asociadas en su gran mayoría a genes. Algunas son 100% genéticas, otras no, pero algunas son 100% genéticas. Entonces, permiten hacer un diagnóstico más preciso desde el inicio, saber cómo es la causa y aparte utilizar la inteligencia para facilitar la exploración humana, como por ejemplo, tengo una mamografía que es lo más clásico y se descubrió que puede la inteligencia artificial darse cuenta 5 años antes que un radiólogo
que esa mamografía está alterada. Esto está en fase de estudio, es algo que aún el día de hoy pues el humano está sobre, pero está en una fase que es prometedora para un futuro. En relación al tratamiento, doctor, bueno, cada tratamiento digamos que se adapta a las necesidades del paciente, el tipo de cáncer. Sin embargo, bueno, mencionábamos al principio de la entrevista los tipos de cáncer más comunes en esos primeros 40 años de vida del ser humano. En este caso, ¿cuáles podrían ser los tratamientos más empleados por ustedes para dar solución a este tipo de paciente? Te voy a comentar primero que nosotros lo que queremos, y Dios permita sea así en un futuro, es que con un medicamento que podamos suministrar al paciente logremos curar la enfermedad, así de sencillo. Eso es lo que queremos. La realidad es que no. Necesitamos un conjunto actualmente de técnicas para tratar al paciente. Entre ellos la cirugía toma, digamos, un papel predominante porque es quien quita la lesión que se ha formado por una causa hasta ahora desconocida. Además, vemos que está en incidencia, en aumento, en exploración la oncología dirigida o la oncología molecular que permite con medicamentos que se asemejan a vacunas o se asemejan, por eso que hemos escuchado mucho la palabra vacuna, o se asemejan a compuestos que tengan una dirección específica al cáncer, es decir, son moléculas que atacan directamente al cáncer y no a las células sanas alrededor. Eso es lo que hemos logrado actualmente, eso es lo que estamos tratando de explorar, porque al parecer la inmunología, por allí viene la cura real para los demás tipos de cánceres que no lo hemos logrado. Pero básicamente es una combinación entre tratamiento quirúrgico con tratamiento farmacológico, con tratamiento con inmunoterapia y tratamiento con radioterapia, que permite, pues dependiendo del tipo de cáncer, dar una respuesta al paciente. En este caso me gustaría conocer, bueno, si estos tratamientos de los cuales usted nos está mencionando, de alguna forma u otra garantizan el buen desarrollo y crecimiento de estos pacientes, tomando en consideración que, bueno, usted nos menciona que se considera a un paciente joven durante los primeros 40 años de vida, ¿no? En esos primeros 40 años de vida, digamos que el ser humano atraviesa diferentes procesos. Y bueno, dentro de ellos obviamente está no solamente el desarrollo físico, sino también el crecimiento. Esos tratamientos que usted nos menciona, que de alguna manera conforman también todo lo que tiene que ver con la inmunoterapia, ¿aseguran que ese crecimiento y ese desarrollo se haga de manera o continúe de manera oportuna o no? Mira, desafortunadamente muchos tratamientos, sobre todo, bueno, por lo que me preguntas en niños, muchos tratamientos son mutilantes, tanto del paciente como del desarrollo del paciente. Entonces, a medida que, o digamos que mientras más joven es el paciente, más agresivo es el tumor. Y mientras más agresivo es el tumor, más agresivo debe ser el tratamiento. Tenemos que, es muy sensible mencionarlo siquiera, pacientes niños que tenemos que amputar, que hacerle desarticulación de algún miembro superior o inferior, es decir, picarle el miembro o quitarlo por completo, quitarle el ojito, y son cosas que pueden afectar de forma inmediata al desarrollo, pero los medicamentos también pueden ocasionar deterioro o afectación de esas zonas de crecimiento, de los cartílagos de crecimiento, que permiten que se desarrolle con normalidad. Entonces, ciertamente, además que es muy agresivo, el tratamiento es muy agresivo a edades tempranas. Garantizar además que un paciente ya adulto desarrollado pueda no tener más cáncer, que es, digamos, la otra parte de lo que se asemeja a la pregunta, no, el 98% en estadios tempranos, muy tempranos, hemos logrado curarlo, pero no hemos garantizado aún el 100%. Entonces no existe hasta ahora un tratamiento 100% efectivo. Está muy cercano. O sea, de cada 100, 2 no lo logran, pero 98 sí.
detectándolo temprano. Usted nos mencionaba, bueno, parte de los efectos secundarios a corto plazo que puede generar o que pueden de alguna manera u otra producir los tratamientos contra el cáncer. Me gustaría también conocer, bueno, parte de esos efectos secundarios a largo plazo que puede tener un paciente que ha sido sometido a tratamiento oncológico. Mira, van desde daños cardíacos, afectación de la bomba de nuestro cuerpo, que es el corazón, pues afectaciones de la memoria, afectaciones en la piel, dependiendo del tipo de tratamiento que reciban, las mutilaciones, que son básicamente lo que la cirugía puede ofrecer si está muy avanzado, porque temprano no permite una, no ocasiona una mutilación real, sino cirugías conservadoras. Radiodermitis por la aplicación de radioterapia, que son afectaciones que pueden ir desde bajo grado a alto grado con daño en la piel. Entonces sí lo tiene, sí hay muchos efectos adversos, pero eso digamos que es el 5 a 10% de las personas. El 90% generalmente tienen pocas o casi ninguna secuela. ¿Por qué es tan importante, doctor, ya para ir finalizando, que los niños, independientemente de que tengan síntomas o no de cualquier tipo de problema de salud, acudan al especialista de manera, bueno, casi que anual? Mira, yo diría más bien que acudan al especialista en pediatría, porque realmente, a pesar de que ha aumentado la incidencia para cáncer en niños, esta incidencia no es tan alta que justifique que necesite una evaluación anual por un especialista en oncología, ni siquiera para un paciente menor a 40 años. Por eso es que es tan importante que este conocimiento que estamos impartiendo hoy se aplique, que sepan que existe la enfermedad, que se piense cuando hay alguno de los síntomas como pérdida de peso, bultos o presenten cansancio, fatigas crónicas, sangrados anormales. No justifica una evaluación anual, pero sí justifica estar al tanto, conscientes, pendientes, tanto los colegas como cualquier persona en general. No, bueno, yo me referí en este caso a la consulta pediátrica, porque es el pediatra, digamos, el que se encarga, o ese primer filtro que se encarga de hacer el diagnóstico no solamente de la parte oncológica, sino de cualquier otro problema que pueda presentar un niño durante los primeros años de vida. En niños es tan sensible y tan pues notorio y también hecha la evaluación que es muy difícil que un niño realmente pase desapercibido una enfermedad oncológica. La madre, el mismo niño, el pediatra, que hace muy buen trabajo, diagnostica de forma muy fácil. Yo diría que se complica un poco más en la adolescencia, en la adultez joven, hasta los 40 años, porque es la edad donde menos contacto médico tenemos. Es una edad donde pues nos sentimos sanos, nos sentimos bien, no hay problemas, las rodillas quizás a los 30, pero en general hay un buen manejo de la salud y está alejada la parte médica. Entonces la detección ahí es un poco más complicada. En niños es muy sencillo. Bueno, doctor, ya finalizamos entonces este programa. Me gustaría que comparta con todas las personas que nos están viendo sus redes sociales y además los diferentes puntos de encuentro. Por supuesto, me pueden buscar perfectamente en Instagram y en TikTok como @dr.hernandez.oncólogo, dr de doctor, dr.hernandez.oncólogo. Por allí pueden tener toda la información acerca de mí, de mi trabajo, de lo que hago y pues de seguirme de cerca. Muchísimas gracias por habernos recibido, doctor. Gracias a ustedes también por la sintonía. Importante, por supuesto, siempre estar acudiendo al especialista para que realice el diagnóstico no solamente de algún tipo de cáncer, sino de cualquier otro problema que pueda presentarse en nuestro cuerpo. Redes sociales, recuérdenlas, @publinsight, @publinmagazine y @carvajaljose_. Será hasta una próxima oportunidad.